de la Cámara de Diputados y es el fin de la dulzura. Ya es la fecha, podemos decir que la noche de ayer fue la fecha que comenzó ya la disputa electoral y la disputa política a cielo abierto, y bueno, ya hay una situación de no retorno, ¿no? Está claro que se termina con la idea de los moderados, tan claro que el proceso de la oposición, la conducción de la oposición lo conducen los sectores más duros. Y ayer fue mirá que a mí me gustan mucho los debates parlamentarios, y uno infiere que en el Parlamento está para eso, digamos, no hay que horrorizarse por las cosas ni que se dicen y demás, y es un lugar donde pasan estas cosas, pero fue en algún aspecto hasta era un poco triste lo que sucedía ayer, ¿no? Sí. En términos colectivos era un poco triste, porque era un poco triste. Espero que los que tengan que escuchar, los que tengan que observar, se den cuenta, ¿no? Lo que hicieron ayer los diputados de la oposición, realmente con la idea de romper o dañar un instrumento institucional como es la Cámara de Diputados, ¿no? Ayer fue una jornada de mucha antipolítica, además, ¿no? Está claro que la jugada del poder real, del establishment, el círculo rojo, poner el nombre que quiera, las terminales de poder, es que la Argentina vaya a una crisis que derive en un descontento muy grande, y que esa crisis derive en un discurso de antipolítica muy fuerte, ¿no? Algo parecido a lo que se vivió en el año 2001, 2002 en Argentina. La jugada me parece que es esa, claramente. Los discursos eran incendiarios, una postura muy pueril, ¿no? ¿Qué es lo que busca la oposición con este planteo? Básicamente paralizar el Congreso, salvo que haya una agenda que es la que quiere la oposición, ¿sí? Que es una agenda donde no se discutan temas serios, temas de fondo, temas fuertes para el rediseño de la Argentina, porque básicamente la oposición está ahí para preservar el statu quo. O sea, si hay algo que demostró el macrismo en todas sus facetas, yo mucho esto de halcones y palomas no me lo creo, entiendo que es un juego de policía bueno y policía malo, que todos los espacios políticos pero tienen. Se lo creen, vos podés creer que no, pero todos los espacios políticos está bien, eso. Pero digo, comunicadores. Hay comunicadores que se creen, No, pero en la historia de la política, personas que se dedican a esto, por favor. No, es una puesta en escena donde hay algunos que parecen más dialoguistas, otros menos, más duros, más blandos, pero básicamente como espacio político, Daniel, y lo demostró Macri en el gobierno, y lo demuestra ahora la oposición, buscan preservar el statu quo, o en tal caso modificarlo a favor de los sectores concentrados de poder. Entonces, acá el tema de fondo son dos. Fundamentalmente el decreto 690, que afecta directamente a quien es el gran ordenador de la oposición, que es el grupo de telecomunicaciones Clarín, el decreto entre otras 690 cosas. El de servicio de telecomunicaciones. Sí, el decreto 690, el proyectito de reformita judicial, y por otro lado están tratando de inducir a una crisis más profunda del gobierno. Las cosas que se dijeron ayer, estuvo muy bien Sergio Tomás Massa, yo estuve viéndolo, porque toda la operación porque además estaba muy articulado, hay que decir que no fue una cosa tipo a la carga Barracas, también es cierto que el discurso estaba muy articulado. Los tipos más importantes del bloque no se preservaron, o sea, los, entre comillas, dialoguistas se preservaron. Estamos hablando, no sé, de Cristian Ritondo, digamos, los que supuestamente tienen la posición más dialoguista, menos dura. Si te parece, lo vamos a escuchar a Sergio Massa. A ver, dale. Sergio Massa, presidente de la Cámara, lo atacaba mucho a Massa. Hubo situaciones además de mucha falta de respeto. En algún momento Sergio Massa fue reemplazado por Cecilia Moró.
Claro. Y a Cecilia Moró en un momento ni siquiera se dirigían a ella como la presidenta, le decían señora Moró, porque consideraban de que no era una sesión válida, y le decían señora Moró. Claro, porque bueno, Moró, sí, lo que nos Cecilia faltó, Moró, lo que nos faltó era contar, una situación. sí. Mirá, yo te voy a decir una cosa, el saldo de lo que hizo ayer el macrismo, otra cosa que yo les recomendaría, no estoy en condiciones de darle consejo a nadie, le voy a dar un consejo que no me pidieron pero que sí necesitan, a toda la fuerza parlamentaria del oficialismo: definan un nombre, y el nombre para definir a la oposición es macrismo. Dejen de decirle ni Juntos por el Cambio, ni Cambiemos no sé cuánto, ni a Horacio Rodríguez Larreta y a la oposición parlamentaria se las tiene que identificar por su jefe, por su identidad ante la sociedad. Y la identidad de la oposición y la identidad del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta es el macrismo. Ellos representan al macrismo. Deberían, en mi modo de ver las cosas, si yo les tendría que dar un consejo, no estoy en condiciones de dar consejo, pero tengo la autoestima alta este día, y le doy un consejo: refiéranse a ellos como el macrismo. No digan Juntos por el Cambio, Cambiemos, son el macrismo, y quien conduce políticamente a la oposición es Mauricio Macri. No inventen otra cosa. Están tratando de inventar otra cosa y están generando las condiciones para una corriente de antipolítica muy pero muy fuerte. Ellos están tratando eso, de que se cruce la crisis sanitaria. Hoy vamos a estar hablando de eso. Que se cruce la crisis sanitaria, que se cruce con la crisis política, que se cruce con la crisis económica que se está viviendo, para generar una crisis política y una crisis social. Sí, y que eso pueda derivar eventualmente en una crisis institucional. Sí. Ese es el plan que tienen. Yo tengo un matiz ahí. Para mí no va a ir a fondo con la antipolítica, porque hoy están construyendo un candidato que lo destruyen si van a fondo con la antipolítica. Está la tentación de la destrucción institucional. Lo de ayer es antidemocrático en toda la línea. Lo decía más temprano, lo repito. La democracia consiste en elegir representaciones por mayoría y por minoría. Es decir, la mayoría gana una elección y obtiene la máxima representación institucional en un sistema presidencialista, que es la presidencia de la nación, para llevar a cabo una agenda de gobierno. Por eso es que se constituye una mayoría. Esa mayoría tiene derecho a llevar a cabo una agenda de gobierno. La minoría debe estar representada, está representada en el Congreso, tiene voz, tiene voto, puede conformar eventuales mayorías. Lo que no puede es asumir como su potestad la imposición de la agenda de la minoría, porque justamente no fue votado para que lleve a cabo su agenda, fue votada otra agenda. Entonces lo que se hizo ayer fue una postura, fue una posición profundamente antidemocrática y desestabilizadora. Dicho esto, ¿por qué? Porque el verso en el que se encubre este tipo de acciones en general es republicanista y democratizante. ¿Qué es lo que dicen los negris o los Carrió o la gente que sale a hablar de la oposición? Que esto lo hacen para proteger la república y la democracia. No. Hay que decirle con todas las palabras que es exactamente lo contrario. Lo que hacen es violentar la democracia. Como en otro momento lo hacían con las bayonetas, ahora lo hacen con los medios de comunicación. Ojalá que tengas razón. Respecto a esto derive. Bueno, yo veo que es que lo destruyen a Larreta, Dani. Están construyendo la candidatura de Larreta justamente para tener posibilidad de recambio dentro del marco institucional. Yo no sé si la antipolítica se lo lleva a Larreta. Lo veo bastante preservado a Larreta. Sí, pero la antipolítica se lleva puesto todo. Si vos vas a fondo con eso, se lleva puesto todo. En el 2002 quedó Duhalde, ¿no? Que no era un representante de la política, ¿no? Y después no es que vino un paracaidista. Sí, pero por eso, en términos territoriales, no tiene el mismo poder que hoy tiene que en ese momento tenía Duhalde sobre el principal partido de la Argentina, el principal partido de gobierno de la Argentina, que el que puede tener Larreta, que no es un partido de gobierno lo que tiene un gobierno municipal.
O sea, un gobierno municipal. Vos seguís pensando que el macrismo es un gobierno municipal. No, la reta no tiene lo que tenía Duhalde en aquel momento. No, en mi opinión, estás caracterizando de un modo equivocado. No es la reta, en mi opinión, es el macrismo, que es una fuerza por eso. Donde confluye ahí todo el peronismo y pruebas al canto. Pruebas al canto, la última elección, después de haber hecho el desastre que hicieron con la Argentina, el peor gobierno de los próximos 50 años, van a pasar, en mi opinión, 50 años para que haya un gobierno tan malo, sacaron 40% de los votos. O sea, Perón, después de 18 años de exilio, sacó 62%, hubo 38%. Hay un antiperonismo muy furioso que lo va a acompañar a la reta. Pero estamos en el terreno de la especulación. Sí, claro. Sí, ese es el matiz. Yo creo que la reta, con toda la cobertura que tiene, podría resistir tranquilamente. Podría sobrevivir a la antipolítica, decís vos. Absolutamente. De hecho, y si nadie lo toca, la reta también. Puede ser. Sí. Bueno, estamos en el terreno de la especulación. Sí. Más allá de eso, bueno, podés tener razón vos. No, puede ser. Tener razón. Lo que digo es, ayer era, me imagino yo, si una persona que está teniendo dificultades para llegar a fin de mes, para sostener su empleo, problema de acceder al sistema sanitario, ve el espectáculo que se dio ayer en el Parlamento y hoy sale a la mañana un poco enojado. Suma una cuota más de enojo. Y me parece que el objetivo fue ese, me parece. ¿No? El objetivo final es generar condiciones para la antipolítica. Esto es lo que yo creo. Estoy en el terreno de la especulación, Puedo estar equivocado. No, puede ser. Mira, en el año 2001 jugaron, el Grupo Clarín jugó muy fuerte por la antipolítica. Recordá, por ejemplo, que hacían campaña por el kilómetro 501, hacían campaña por el voto bronca. Es decir, el desenlace del 2001 tuvo un desarrollo que fue esa campaña de Clarín muy fuerte. Clarín y todos sus medios satélites, que son los medios del sistema, ¿no? Claro, sí. Todos los medios del sistema. O los medios asociados a los poderes transnacionales, digamos, que son los que hoy están representados en el macrismo. A mí me parece muy bien tu propuesta de calificar a la oposición por quien ejerce el liderazgo de ese espacio. Por lo menos lo que estaban contando en el día de ayer, que hubo una sesión de 8 horas, una reunión de 8 horas de labor parlamentaria. En la labor parlamentaria se reúne el presidente de la Cámara, Massa, con los presidentes de los bloques y se define el temario y demás. Y que estaban avanzando, le pasó muy parecido a lo que le pasó, a lo que relatan que le pasó a José Luis Rodríguez Zapatero cuando estaba negociando con el gobierno venezolano y la oposición, que en un momento estaba avanzada la oposición, pero recibieron un llamado, se levantaron de la mesa y se terminó la negociación. Acá pasó exactamente lo mismo. Acá exactamente lo mismo. Acá hay que poner que el que conduce la oposición se llama Mauricio Macri. Bueno, me parece que Cristina y el kirchnerismo conduce la oposición Mauricio Macri. Tomó nota de eso. Mal le va a ir al gobierno si empieza a creer en los matices, todas esas cositas que existen, no digo que no existen los matices, claro. Pero el que conduce a Horacio Rodríguez Larreta es Mauricio Macri. Fue el jefe durante 20 años y va a seguir siendo el jefe durante todo el tiempo que Mauricio Macri quiera, a no ser que Rodríguez Larreta decida alguna vez ejercer la jefatura, enfrentarlo a Macri y ganarle a Macri. Si llega a pasar eso, el jefe va a ser Rodríguez Larreta, pero como todavía no vemos que pase eso, y no se vislumbra que pase eso, y el comportamiento de Rodríguez Larreta no es ese, entonces después tenemos que leer los editorialistas, los periodistas que dicen, no, esto porque acá, porque allá. No es así. Está claro que Rodríguez Larreta sabe que si se convierte en Macri no gana, por eso tiene que mimetizarse en otra cosa. En algo más light, más sensible, más abierto, más pluralista, más no sé qué, más no sé cuánto. Y está claro, después del desastre que dejó Macri, imagínate si el tipo dice, no, yo soy macrista puro, voy a seguir el camino de Mauricio. Y no gana. Vos sabés que, mira, cuando nosotros hablamos de esto en general... y los radicales, qué pena los radicales. Sí. Los radicales ya directamente están en una etapa de no quiero utilizar una palabra vulgar, pero la verdad que los radicales dan lástima ya. Sí, pero al mismo tiempo, en términos de representación institucional, consigue habitualmente lo que quiere el radicalismo, que es sobrevivir
dentro de las instituciones, tiene representación Sí, parlamentaria. Bueno, es un partido de eso, de supervivencia. Partido de triste. A ver, partido... es lo que sería el Partido Demócrata en Estados Unidos, es la burocracia del Estado, está ahí en términos institucionales. Bueno, pero los demócratas gobiernan cada tanto. Claro, bueno, está bien, pero viste que el Partido Demócrata es la burocracia del Estado. Puede haber un gobierno republicano, pero en las terceras líneas de la gestión siempre hay una mayoría demócrata. Y el radicalismo en algún momento aspiró a eso, no, obviamente no le salió en términos operativos, no es que vos tenés una mayoría de burócratas radicales en el Estado, pero sí los tenés en todas las instancias institucionales, los tenés tienen representación municipal, parlamentaria, tienen un par de gobernadores, es decir, cuando hacen la cuenta terminan teniendo más que sus otros socios políticos, pero van, como bien decís... Tengo un testimonio que me está llegando. Van a la saga. ¿Vos sabés que dice, buen día de lluvia. Sí. Buen día de lluvia, dice, sí se puede llamarlo macrismo, me dice. Es una forma de pensar y hacer que tantas veces... Bueno, me dice alguien que me despierta el olor a odio y huyo lo más lejos que puedo, odio, me dice esta persona. No hay que tener odio. Pasa que no puedo más que unos metros. Escúchame, dice, sí. Con respecto al actual gobierno, dice, se mueven igual, se visten igual y no son gordos. Mauricio Macri lo prohíbe. No lo entiende ni acepta porque los gordos a veces son buenos, dice esta persona. Viste que en un momento Macri los mandó a adelgazar a todos. Sí. A todos. Mandó a adelgazar a María Eugenia Vidal, a todos. Para ser candidato tenían que tener una figura, lo que él consideraba que era una buena figura, mejor dicho, ¿no? Para ser más justos. Los mandó a adelgazar a todos. Hasta Lombardi lo mandó a adelgazar. Claro, sí. En serio, pero lo que estoy diciendo es serio, no estoy bromeando. Eso igual está en uno de los libros de Durán Barba, donde se refiere justamente a los mensajes no verbales. Hay un libro donde se refiere a la importancia de los mensajes no verbales y se hace mención justamente a la estética de los candidatos. Después volví a Durán Barba, que era de buen comer, ¿viste? Pero está bien, él no era candidato. Dos cosas, Dani, porque vos habías sugerido escucharlo a Massa, está para escuchar a Massa, y ya que estás hablando de los radicales, incorporo también, si querés, si está la posibilidad de escucharlo, pero esto tiene que ver con el debate que viene sobre el impuesto a la riqueza, la exótica comparación que hizo Suárez Lastra, que es uno de los legisladores que ayer tomó la palabra. ¿Te parece? Arrancamos por Massa, dale. Vamos. El Parlamento debe seguir abierto, debe seguir funcionando. El Parlamento debe seguir sacando leyes, que lo mismo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, donde se sesiona de manera telemática discutiendo todos los temas, lo mismo que está sucediendo en Mendoza, lo mismo que está sucediendo en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires y en tantas otras provincias de la Argentina, Misiones, es lo que queremos. La posibilidad de... Ayer empezó la campaña electoral, la disputa por el poder. Yo creo que tiene que ver, en mi opinión, con la firma del decreto 690. Ese es el punto de inflexión. Sí. Ese es el punto de inflexión. Hay que decir que el decreto deja una ventana de negociación. Clarín, Manieto le declaró la guerra al gobierno. Bueno, sí. Clarín le declaró la guerra al gobierno y los soldados de Clarín, que son los diputados del macrismo, díganle macrismo. Es fácil además. Díganle macrismo. Y otra cosa, ahora sí vemos el alto costo de la pésima decisión táctica que tomó el presidente Alberto Fernández de no hablar de Macri. El alto costo de la pésima decisión táctica que tomó Alberto Fernández de dar la orden de no hablar de Macri. Acá la tenés. Macri sacándose fotos con la familia Macron. Creo que jugando picados en Suiza. Sí, ganó un torneo de bridge. Nosotros acá haciendo cálculo haciendo cuentas con una calculadora. Está bien, pero igual el verdadero jefe de la oposición no es Macri, es Manieto. O sea, la verdad es esa. No sé. La verdad. A ver, la verdad es que la oposición hoy es ordenada a través de Clarín, ¿sí? El ordenador quien convoca las manifestaciones es Clarín. Después va a Burrich y se saca la foto. Pero el que arma la manifestación es Clarín.
El que decide si se manifiesta la gente en plena pandemia o no es Clarín. El que decide la Con respecto a la manifestación, no le preste más atención. Y ¿quién? creo yo... ¿Pero quién? Dani, creo ¿pero yo... quién? ¿A quién le estás hablando yo, con eso? Porque nosotros no le damos bola, pero ¿quién? El gobierno, la fuerza política que gobierna bueno. la Argentina, no digo el gobierno, debería pensar alguna forma de movilización. Debería pensar alguna forma de movilización. No lo puede sé hacer, no lo puede hacer porque estaría... Debería pensar alguna forma de movilización. Sí, te escuché, no, pero... Debería pensar alguna forma, no digo que tiene que movilizarse a la Plaza de Mayo 500.000 personas y... Debería pensar alguna forma de movilizar a su base electoral y a su fuerza política. En mi opinión. Sí, pero no hay, no se les ocurre. Habrá que pensar. Estoy diciendo debería pensar, Gillo. Pensar. Juntarse y pensar. O sea, con todos en la casa mirando C5N no alcanza, amigo. O sea, no conozco ningún cambio social que se haya hecho con un clic, con un retweet. No conozco ninguno. Si vos conocés alguno, decímelo. No, está claro, yo no te estoy cuestionando la cibermilitancia y quedarse en la casa viendo al gato silvestre, con eso no alcanza, amigo. No estoy cuestionando la necesidad de la movilización, estoy diciendo que no se va a hacer porque sería contradictorio con el mensaje oficial de cuidar. No, pero podés buscar alguna forma de... Sí, no se les está fácil. No aparece. Lo están pensando hace tiempo, desde la primera marcha que están pensando cómo salir a disputar la calle, porque no quiere, justamente el peronismo no quiere que quede la percepción de que la calle la ganó la derecha. Hasta hay cuestiones culturales, tradicionales, históricas, no solamente del presente. Pero lo cierto es que no hay forma, no se les ocurre. De hecho lo vinieron discutiendo, lo discutieron gremios también, asociaciones gremiales, cómo hacer para manifestarse de modo contundente sin violentar el aislamiento preventivo y obligatorio. Y la verdad es que se pensó en una caravana en un momento, por ejemplo. En un momento Hugo Moyano planteó que ellos estaban dispuestos a hacer una caravana encabezada por camiones. Imagínate la potencia de una caravana de esas características. Y el gobierno le bajó el pulgar, dijo que no, que eso se iba a ver como un desafío a las personas que se habían manifestado y que iba a ahondar la grieta. Te digo lo que se habló en su momento y las propuestas que hubo en relación a lo que vos estás planteando, No es que no se habló. Digo, hay una decisión política de no avanzar en nada que se parezca a hacer lo mismo que lo que hace la oposición. Equivocada de no movilizar. Porque el 1 de marzo, cuando no estaba la pandemia, no estaba declarada la pandemia, el 1 de marzo, no el 24 cuando se iba a convocar por el recordatorio del golpe. El 1 de marzo, con la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso, la decisión de la fuerza política, es más, voy más allá del gobierno, voy más allá de Alberto Fernández, la decisión de la fuerza política que gobierna la Argentina fue no movilizar. Eso sí, antes de la pandemia, sí. Antes de la pandemia, claro, fue no movilizar. Bueno, entonces, el criterio del gobierno es, a ver, quédense en sus casas, yo resuelvo el quilombo, para decirlo a grosso modo, decirlo vulgarmente. Ustedes en sus casas, la política se resuelve en los pasillos. Se resuelve en los pasillos. Sí, se resuelve en los escritorios, se resuelve en las mesas, se resuelve en los despachos, se resuelve en los asados con Bulgeroni, bueno, eso es la política para nosotros. Bueno, es un error, en mi opinión es un error. Y es un error porque la oposición está dispuesta a ocupar el espacio público. Claramente, dense cuenta de lo que está pasando con las derechas en el mundo. ¿Y sí? ¿Entendés? Si no te va a pasar lo de Dilma, que los anti-Dilma metía la oposición, la mediática y demás, te metía medio palo en la calle y el PT estaban todos en los cargos. Sí. ¿Cómo terminó eso? No, está claro que... ¿Y por qué no puede pasar eso en Argentina? No, como poder en Argentina puede pasar cualquier cosa, en la Argentina sí. Lo que está claro, la jornada de ayer fue el primer misil que tira el macrismo, que tira Clarín y el macrismo, que siguen en alianza, básicamente por dos proyectos. Uno es el decreto 690. El decreto 690 ahí le sacaron un ladrillo del Shenga bien abajo. Bien abajo. Eso fue una medida, a mi modo de ver, profunda, en serio. Y nosotros contamos acá información que no contó nadie. Que la guerra esta vez, igual que en la 125, la guerra la empieza Clarín,
Pero la guerra nunca la abandonó Clarín. Ahí hubo un error de criterio considerar que Clarín había dado una tregua. ¿En qué momento dio una tregua Clarín? ¿En qué momento desde que ganó la elección, ni siquiera la elección, desde que Alberto Fernández fue acá candidato? Me pasa alguna información. ¿En qué momento, perdón, te pregunto en serio, lo saluda Eduardo Fabregat, que está acá presente también. Buenos días, ¿cómo les va? Junto a nosotros. ¿En qué momento consideran ustedes que Clarín hizo una tregua, no con el gobierno, con Alberto Fernández? No, Alberto Fernández lo trató bien. Alberto Fernández sí, por eso yo dije Alberto no con el Fernández gobierno, lo trató bien. Con el Alberto principal... Fernández, no hay tapas en contra de Alberto Sí, Fernández. pero no es el que tiene los votos. No hay una Alberto sola Fernández. tapa en contra. Pero no es el que tiene los Fontevecchia, votos, contra Daniel. Alberto Fernández. Pero Daniel, no es el que tiene los votos. ¿Cuándo abandonó Clarín? La guerra contra la base, sí, pero contra la base electoral, la guerra Clarín la mantuvo sin ningún doblez. Es más, lo que buscó hacer fue justamente erosionar a Alberto Fernández de su base electoral, porque sin su base electoral Alberto Fernández es sujeto de rápida cooptación. Y después si no, la ¿qué pésima, tiene? ¿Qué tiene la Alberto verdad que no Fernández? tiene otra palabra, si encuentran otra peor, díganme, la pésima política de comunicación del gobierno que le financia vía pauta a Clarín. Yo no digo que no haya que darle pauta a Clarín, de hecho hay que darle porque es un medio importante y tiene audiencia, no estoy diciendo que no le den pauta, aclaro, pero le financia vía pauta, le pone el ATP y los tipos juegan a desestabilizarte en un momento de pandemia y de crisis económica que ellos sostuvieron además. Bueno, pero ahí porque Clarín, esa es la diferencia. a ver, Clarín fue vos, cómplice de todo, ¿Sí? Agarrá la tapa de Clarín, amiga, sí. Agarren la tapa de Clarín el viernes previo a las PASO, diciendo gana Macri, los bonos van están volando por el aire como un cohete. A ver si podemos buscar la tapa del viernes antes de las PASO. Clarín es parte del problema, Clarín, No, es el problema. No es parte del problema. Bueno, parte del problema. Por eso, entonces la caracterización que hizo el gobierno fue realmente de un amateurismo. O sea, vos le financiás vía pauta a Clarín, le pones el ATP, que no está mal tampoco, porque me parece que si vos tomás una medida de gobierno no tenés que discriminar a nadie, tampoco a Clarín. Le pones el ATP, o sea, todo el esfuerzo de la sociedad argentina para que Clarín siga teniendo sus empleados y que cobre y demás, lo cual no está mal, aclaro, esta es mi opinión. Pero además Clarín te juega a desestabilizar, o sea, te arma una marcha en plena pandemia. Cuando vos ya estás en Capital Federal, algo que nadie lo está contando. Después vamos a estar hablando con la Asociación de Terapistas, pero ayer nos contaba un dirigente gremial de los médicos de la gestión privada de la Capital Federal, que ya hay lugares emblemáticos como el Güemes que no tiene más camas. No, igual la carta para mí es... No tiene más camas, quiere decir que vos llegás ahí con la ambulancia, en realidad no llegan con la ambulancia porque están avisados antes, y le dicen acá no hay más lugar. Y nosotros en esta situación, después del esfuerzo que hicimos toda la sociedad argentina, o gran parte de, Clarín sigue bombardeando. Y la oposición hace lo que hizo ayer. Después de lo que hicieron la oposición, dejaron el país destruido, fueron el peor gobierno, peor que la dictadura militar, peor que en términos económicos, peor que la dictadura militar, porque hicieron más daño en menos tiempo. Y lo peor, además lo hicieron en democracia. En términos económicos, peor que la dictadura militar fue. Hoy vamos a estar haciendo la columna con el profesor Viñeski recordando quién fue Totó Caputo, porque además se arregla con los acreedores externos y tenemos que abrazarnos en el obelisco con Totó Caputo. ¿Cómo puede ser que quedamos del mismo lado que Totó Caputo? ¿Me pueden explicar eso? No, en serio le digo. No, sí, es que... ¿Me pueden explicar cómo quedamos del mismo lado que Totó Caputo en el tema deuda? Pero bueno. Sí, igual, por eso son varias cosas distintas. Yo lo que digo es que en tema Clarín no atacó al gobierno como una entidad. Buscó erosionar la relación desde el primer momento entre el presidente, que no tiene una base electoral propia sólida, y quien sí tiene una base electoral propia sólida, que es la vicepresidenta. Como no logró erosionar ese vínculo, ahora decidió que entonces va por todo. Va por esa unidad que se demostró efectiva en términos electorales, pero que es una incógnita en términos de gestión, o que era una incógnita en términos de gestión, y ahora va por erosionar la gestión completa. Ahora, nosotros dijimos el primer día que
caracterizar de un modo distinto a Clarín respecto a que podía haber cambiado su actitud porque cambió la persona que está en el sillón de Rivadavia, era un error. Clarín no iba a ir por menos porque ya no se representa a sí mismo. Acá no estamos hablando de un medio de comunicación cuando hablamos de Clarín. Hablamos de un sector que obtuvo por primera vez en la historia, a través de las urnas, la suma del poder público. Poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo. En otro momento, ese mismo sector social lo obtuvo a través de las bayonetas, a través de un golpe de Estado militar o cívico-militar. Por primera vez en la historia con Macri, el sector de poder en el que está Clarín y al cual lidera Clarín con otros 2 o 3 individuos, Mañeto con otros 2 o 3 individuos, por primera vez en la historia con Macri lograron la suma del poder público. ¿Con qué objetivo? Bueno, mirá, se llevaron casi 45.000, 50.000 millones de dólares de una deuda que todavía ni siquiera se resolvió. Estaría bueno volver a poner lo que dijo el presidente durante el debate presidencial, si lo podemos poner, por favor, Juan, Silvio, si lo podemos juntar, porque lo que tiene que ver también tiene que ver con esto, ¿no? También es cierto que los delitos económicos de cuello blanco, que hizo el macrismo durante sus 4 años quedaron absolutamente impunes. Y pero obvio, pues si no tenés que avanzar impunes contra los beneficiarios. Impunes, que son los peores delitos. Pero tenés que avanzar contra los beneficiarios. Después los medios y los periodistas se horrorizan porque una familia o una persona toma una tierra para construirse un rancho, o una casa, o una casilla. Ahí nos horrorizamos. Pero los 10, Macri y sus 10 amigos, ¿no? Hoy vamos a contar la historia de Totó Caputo. Pues ya es historia además, porque ya Totó Caputo es como un hecho que ocurrió hace 30 años, 40 años. Nadie habla de Totó Caputo, nadie habla del macrismo, nadie habla de Milagro Sala. Se olvidaron de Milagro Sala también. ¿No se dieron cuenta de eso? Milagro Sala sigue presa. ¿No se dieron cuenta de eso? Que los mismos tipos que hacían campaña con Milagro Sala hoy están en el gobierno y se olvidaron de Milagro Sala. Hombres y mujeres. ¿No se dieron cuenta de que nadie habla de Milagro Sala o es algo que me di cuenta yo solo? Está para escuchar, vos habías pedido recién, Dani, la voz de Alberto Fernández en el debate presidencial. Bueno, dale, vamos a escucharla y después tenemos otro testimonio de lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados. Adelante. Yo no sé en qué país vive Macri, francamente lo digo. Presidente, por ahí no se enteró, pero de los 39.000 millones de dólares que nos dio el fondo, se fugaron 30.000. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Y algún día le va a tener que explicar a la Argentina dónde se fueron esos dólares. Esos dólares no están en puentes ni en viviendas. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Esa es la única verdad. Bueno, clarísimo, claro, ¿no? Bien, estaría bueno que ese algún día que dice Alberto Fernández, el entonces candidato, sea bajo la presidencia de Alberto Fernández, ¿no? Que él pareciera ser que fue como una promesa de campaña. Quizás se refería algún día, pero no se refería a su presidencia. No lo sabemos. Me llama la atención de que en las tantas entrevistas que le hacen al presidente de la Nación, nadie le pregunte sobre esto. Que fue el punto más alto del debate presidencial, ¿no? Fue el punto más alto. Donde donde el entonces candidato Alberto Fernández lo apuntó al entonces presidente Mauricio Macri por la fuga de capitales. Pero ahí sí yo creo, y no estoy ironizando, ahí sí creo que no da la relación de fuerzas, Daniel. Porque vos porque vos para investigar esos 30.000 millones de dólares de fuga tenés que investigar a los beneficiarios. Y los beneficiarios no se fueron con el gobierno de Macri, No se fueron con el gobierno de Macri. Son las personas a las que ahora les vas a cobrar, si es que sale la ley en algún momento, un impuesto extraordinario. Son las personas que tienen el grueso del empleo registrado en la Argentina privado. O sea, son las personas con las que la tentación y la obligación en algún punto por la relación de fuerzas es negociar, no es confrontar de manera terminal, digamos, porque una investigación rigurosa. ¿Me dejas un comentario esperanzador a futuro? A ver. Lo digo, Eduardo,
Gillo, a todos los oyentes. Voy a decir la parte esperanzadora de lo que vi ayer. A ver, por lo menos, la percepción que tengo yo la comparto con ustedes. Y lo digo sinceramente, ¿eh? Si el gobierno acierta en la reactivación económica, si el gobierno acierta en la reactivación económica, que yo confío en el plan que desplegó, no porque sea nuestro compañero de trabajo, sino porque ya tuvo la posibilidad de salir de una crisis no tan profunda como esta, aclaremos, no tan profunda como esta. Estoy hablando del vicepresidente y ministro de Economía, mandato cumplido, Amado Boudou. Si acierta en la reactivación económica, el gobierno va a obtener un triunfo contundente en las elecciones del año que viene. Estoy completamente convencido, así como digo que está en marcha un proceso destituyente, de la antipolítica y demás. Estoy convencido que la sociedad está buscando otra cosa y que si le dan, le mejoran, no digo que se vuelva a la situación pre-pandemia o una reactivación tipo, no sé, 2010, 2011, no, pero si está la perspectiva de mejora, le mejoran la realidad y la perspectiva de que va a mejorar, yo creo que la sociedad va a acompañar muy fuertemente a este gobierno. Es casi un deseo, por un lado, claramente, les aclaro, pero también es un análisis que hago, porque no creo que la sociedad acompañe posturas tan cerriles, tan conservadoras, tan destructivas como la postura que tuvo ayer Juntos por el Cambio. Los discursos, no sé si tuvieron la oportunidad de escucharlos, los discursos de una precariedad conceptual, de una vaguedad semántica enormes, las cosas que decían, cómo se articulaban las ideas, menos que en serio le digo, no parecían representantes de partidos políticos centenarios, parecían panelistas de televisión, ni siquiera panelistas de televisión. Por ejemplo, los panelistas de televisión tienen la obligación, eso lo viví porque trabajé con ellos, tienen la obligación hasta de ser entretenidos, como mínimo. Era menos que un panelista de televisión, unos discursos muy vulgares, con una pereza intelectual enorme, lo que vi ayer. Pero aún así, esto es un deseo, pero también un poco de análisis. Si el gobierno reactiva fuertemente la economía, con lo que tiene que hacer, congelar tarifas para dar previsibilidad, hacer crédito al capital de trabajo, crédito al consumo con ahora 12, con ahora 18, aumentar las jubilaciones en serio, ¿no? Esos aumentitos, viste, de medio puntito por la inflación, aumentar las jubilaciones en serio, aumentar los salarios mínimos en serio, le puede ir muy bien. Bueno, se supone que al haber despejado el panorama de la deuda, se busca justamente tener recursos para eso. Daniel